Gracias, Señor. ¿Cuántos le dan gracias a Dios? Porque Él vive, nosotros vivimos, no hay temor del mañana, porque Él está, y Él está en este lugar, y Él está en nuestra vida, en nuestro corazón. Le prometo hoy no voy a ser extenso, primero porque ya el hermano Mario y el pastor Emanuel se encargaron de spoilear, digamos, casi que todo lo que iba a compartir. No nos hablamos, no les pasé nada, dije, bueno, uno espera, pero está todo alineado, está todo direccionado hacia esto que estamos cantando, todo está direccionado hacia Él. Yo no me canso de hablar acerca de Él. Y el Evangelio se trata de eso. Ya vamos a hablar un poquito sobre esto. Vamos a tener oportunidades, vamos a tener la campaña, viene un campamento, viene entre amigas. Estamos llenos de oportunidades para verlo a Dios obrar y ver cómo Él vive en cada uno de nosotros. Alguien me dijo, no voy a decir el nombre, me dice, mira, dos cosas antes de comenzar. Mi esposa me reta porque dice que soy re largo con las introducciones. Así que usted no me tiene que decir nada, yo ya sé, pero lo que pasa es que me gusta hablar. ¿Y cómo hago? A mí me gusta hablar. ¿Y cómo hago? Bueno, pero dos cosas. Una, no voy a ser extenso porque tengo hambre, me dio hambre. No voy a comer acá enfrente suyo y me dio hambre. Y otra persona me dijo, mira, cuando las sillas empiecen a romper, finish. O sea, ahí, porque vio que nos empezamos a acomodar y nos acomodamos y ahí me dijo, ahí ya dalo por terminado. Así que bueno, vamos a tener eso en cuenta. Quiero hablar nada más un par de cosas que sentí estos días de compartir y que nos podamos ir de alguna manera desafiados, ¿no?, por la palabra de Dios. Esta canción, Porque Él vive, ¿sí? Los autores son Bill y Gloria Gaither. Se escribió en 1971 y Gloria compartía acerca de esta canción y decía: fui una esposa, una madre. ¿Cuántas de las que están acá no son esposas, madres? Fue en medio de la agitación en los años 60 que estábamos esperando nuestro tercer bebé. Usted vaya escuchando, imagínese todo esto. Vos, Maru, que soy especial para eso, después si querés anda haciéndote la idea. La cultura de la droga estaba en pleno apogeo, esto en Estados Unidos. El pensamiento existencial había saturado cada área de nuestro pensamiento estadounidense. Las ciudades hierven de tensión racial y el pronunciamiento de Dios está muerto se había reído en su camino a lo largo de nuestro sistema educativo. Yo lo leía y yo digo, parecía que era nuestro mundo, ¿no?, hoy por hoy. En el área personal, dice Bill y yo, estamos pasando por uno de los momentos más difíciles en nuestras vidas. Bill se había desanimado y agotado físicamente por un ataque de mononucleosis. Y en esa condición debilitada tenía pocas fuerzas para pelear la batalla psicológica provocada por algunos problemas familiares externos. Por ahí algunos estamos así, ¿no? Y venimos acá a este lugar, a la iglesia, y estamos con tantas cosas en la cabeza, ¿no? Alguien a quien apreciábamos mucho había lanzado algunas acusaciones contra nosotros y en la comunión de los creyentes y en la idea de la existencia de Dios. Fue en la víspera de Año Nuevo que me senté, dice, sola en la oscuridad y en la tranquilidad de nuestra sala, pensando en el mundo y en nuestro país y el desaliento de Bill y los problemas familiares y de nuestro bebé aún no nacido. ¿Se ha sentado alguna vez usted así? Pensando en toda esa cosa que escuchó en el día, en las noticias, lo que dice en las redes, y te sentás y vos decís, mañana qué nos espera, ¿no? Y mañana lunes, bueno, a ver qué pasa, ¿no? Acá tenemos dos docentes, varios docentes creo que hay acá, ¿no? Y hay tanta tensión, tanta cosa que está sucediendo. ¿Quién en su sano juicio podría traer a un niño en un mundo como este? Pensé, el mundo está tan mal, influencias fuera de nuestro control son tan fuertes. ¿Qué será de este bebé? Yo no puedo explicar lo que pasó en ese momento, dice Gloria, pero de repente me sentí liberada de todo y de todos. El pánico que había comenzado a construir en mi interior se disipó con suavidad por una presencia tranquilizadora que envolvió mi vida y me llamó la atención. Poco a poco el miedo se hizo a un lado
y la alegría, el gozo, la esperanza comenzó a regresar. Yo sabía que podía tener ese bebé y afrontar el futuro con optimismo y confianza. Fue la resurrección de Cristo afirmándose en nuestra vida una vez más. Fue la vida que conquista la muerte en la regularidad de mi día. Contaba Gloria acerca de esta canción tan hermosa que estamos cantando. Y yo lo pensaba y decía, todos los días tenemos que recordar, ¿no? Y recordar la resurrección de Cristo. Ya tuvimos la Santa Cena el fin de semana pasado, y es recordar su muerte, pero también su resurrección, y entender esto, ¿no? Que porque Él vive, yo mañana lunes no voy a temer. No va a haber temor en mi corazón, en mi mente, porque Él es, porque Él vive. Entonces yo no temo. Entonces la esperanza comienza a volver. Por eso es tan importante y me parece tan importante estos momentos que venimos, que compartimos, que cantamos, que adoramos, porque Él comienza, todo ese temor, ¿no? Esos miedos que a veces vienen, comienzan a disiparse, comienzan a hacerse a un lado para darle lugar a su presencia poderosa, ¿no? A ese poder de Dios que comienza a obrar, tocar tu mente, tu corazón y a llenarte de esperanza, de gozo, de paz, de sanidad, de alegría, ¿no? Porque Él es y porque Él está y porque Él vive, ¿no? Entonces tenemos que recordarnos. Cambié el pianista, no me he dado cuenta. Se sentó otro Guzmán, veo que se van el trono, se lo van ahí pasando los Guzmán. Entonces, porque Él vive, y me encanta esto, yo digo, todos los días tendríamos que recordarnos. No sé si le pasa a usted, pero yo todos los días me veo al espejo y me tengo que recordar que digo, la verdad que para este día que viene, y te necesito recordar que Él vive y que Él está conmigo y que Él me va a ayudar y que Él va a hablar a mi corazón, a transformarme, a cambiarme, porque Él vive. Sí, porque Él vive. Nuestra victoria, tu victoria, por ahí están escuchando algunos ahí en el YouTube, tu victoria está asegurada en Él. ¿Sí? La victoria de hoy, y sabés que para que te vuele la cabeza, y la de mañana también, y la del martes también, y la del miércoles. No hay nada tan grande o complicado en tu vida que Cristo no haya muerto ya. Tu victoria está asegurada en Él. No solamente en nuestras luchas de hoy, sino también en las del mañana, porque llevó todo eso en la cruz. Él murió para que tú y yo podamos ser libres y vivamos en una libertad que no es de libertad, como ahora estamos, no es de un sistema, ¿no? Acá terreno, sino una libertad espiritual. ¿Sí? Una libertad espiritual. Eso dice Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Dice, Jesucristo, ¿quién? Jesucristo nos ha hecho, ¿qué? Libres. Él nos ha hecho libres de verdad. ¿Sí? Por si te queda alguna duda, dice, nos ha hecho libres. Pero pará, nos ha hecho libres de verdad, de veras. ¿Sí? Dicen los mexicanos, de veras. Así que no abandonen esa libertad ni vuelvan nunca a ser esclavos de la ley. ¿Sí? Y esto vamos a hablar un poquito en esta mañana. Creo que vivimos constantemente, día a día, una tensión, ¿sí? Es una tensión, yo creo que es de todos los días. No sé si a mí me pasa, por ahí a usted también. Una tensión constante entre vivir para Cristo, vivir para el Señor, buscando de su presencia, buscando su Espíritu Santo. Ya se están abriendo la silla. El pastor Emanuel está haciendo todas hoy. Vamos a tener que terminar acá, no me va a quedar de otra. Bueno, no se caiga nadie más, por favor. Deben por lo menos 5 minutos más. Una tensión, ¿no? Entre vivir en la ley del pecado, en la ley de la carne, eso vamos a hablar un poco
o vivir para Cristo, ¿no? Yo creo que creo que es todos los días que tenemos que levantarnos y decir, necesito de Cristo, necesito de Él. En el momento en que medio que dormimos, comenzamos a tener una serie de problemas, me pasa a mí. Esto empieza a tirar, ¿no? Y esa tensión es constante, ¿no? Esa tensión es constante. Se viene hablando de esto desde hace siglos. No le voy a hablar de San Agustín de Hipona y de Santo Tomás, pues los voy a aburrir acá. Pero ya se hablaba de esta tensión, ¿no? Entre este mundo, ¿no? Hablaba San Agustín de dos espadas, hablaba él, ¿no? De una tensión acá, algo en la tierra, y un reino terrenal y otro reino espiritual, que se encuentra, ¿no? En constante tensión. Yo creo que nos pasa a nosotros, no sé usted, a mí la carne y el espíritu es una constante tensión ahí, ¿no? Que tenemos que hacer algo al respecto, ¿no? Y todo me lleva, ya por eso les decía, desde el comienzo, desde que ya Mario comenzó y comenzamos a adorar, ya hay una línea trazada, porque todo me lleva a Él. Todo me lleva a repetir, por lo menos cantemos esto, porque tú vives, yo hoy voy a tener victoria, yo hoy voy a tener victoria sobre esto, sobre el pecado, sobre la muerte, sobre la enfermedad, porque tú vives, porque tú clavaste todo eso en la cruz. Yo tengo mi victoria en ti, en Él tenemos nuestra victoria. Y ahora sí no te lo voy a leer todo, es un pasaje hermoso, a mí me encanta. En el capítulo 10 del libro de los Hechos, en la historia, no sé si algunos lo habrán leído, la historia de Cornelio, Pedro, ¿se acuerda? Algo ahí, es un pasaje hermoso, que podemos sacar muchísimas cosas, pero quiero sacar un par de cosas bien puntuales que me hablaron, que hablan a mi vida constantemente y que te las quiero compartir en esta mañana. Se nos muestra en este pasaje, no lo voy a leer todo, voy a leer algunas partes nada más y voy a tratar de parafrasear otras y ponerte un poco en el contexto de lo que está pasando. Pero se nos muestra, es un cuadro hermoso, una imagen sobre esta tensión de la que hablo, sobre esto que leíamos en Gálatas, ¿sí? Que te mantienes en la libertad de Cristo o volvés a ser esclavo de la ley, ¿sí? Y ahora te voy a comentar un poco acerca de eso. Entonces se nos muestra una imagen de esto en lo que nos encontramos nosotros día a día, sobre o seguimos los preceptos, las prácticas, las normas de la ley, que puede representar aquello más humano, más de estos preceptos, de cosas que estamos llenos, o del Espíritu, ¿sí? ¿Qué vamos a elegir? ¿Qué vamos por dónde vamos a ir? Es un mensaje claro a nuestras vidas sobre buscar constantemente la dirección del Espíritu Santo, que nos enseña con amor, con paciencia, la ruta que tenemos, sobre la que tenemos que ir todos los días. Yo creo que esto es de todos los días. Yo no sé si usted se da cuenta, pero todos los días tenemos que pelear por nuestra fe, por aquello que el Espíritu Santo está hablando en nuestra vida todos los días. No hay un día que yo, bueno, ahora ya está, ya la lucha está. Cuando pensamos que ya está ganado, ahí te aparecen un sinnúmero de cosas más que decía, no era tan así, ¿no? O sea, hay mucho por aprender. Yo soy, digamos que, fanático de esto de que tenemos que aprender y crecer todo el tiempo. No solamente en nuestra área profesional, material, económica, intelectual, pero espiritualmente tenemos que crecer. Tenemos que crecer espiritualmente y te das cuenta cuando vas creciendo espiritualmente, cuando te vas llenando de Dios cada vez más, porque cada vez te ves menos a vos y cada vez comenzás a ver más al otro, ¿no? Yo no estuve en campamentos tan de chico como el pastor Emanuel, pero sí tengo un tiempo ya en la iglesia y
Yo me acuerdo, ya el último viaje que hice a Honduras fue hace un par de años, pero hay gente y personas, gente que conozco, que quiero mucho y que sigo escuchando de ellos sus mismos problemas, sus mismas situaciones. Entonces van todo el tiempo así dando vueltas sobre él. Y yo digo, la verdad que yo creo que el Evangelio tiene que ver con otra cosa, ¿no? Yo creo que tiene que ver con que salgas de ese círculo, ¿no?, vicioso en el que te encuentres, para que puedas crecer, porque es lo hermoso de Dios. Nunca dejas de aprender. Otra vez cuando dices, esto ya tengo ganado. Y ahí aparecen otras cosas más y otras cosas más. Y dices, y cada vez te vas llenando más de Él, pero creces, vas creciendo en fe, vas creciendo en amor y en los frutos de su espíritu. Ahora, en este pasaje, en este libro de los Hechos, ustedes se acuerdan, los primeros capítulos, la iglesia primitiva estaba viviendo un tiempo espectacular, eran días poderosos, o sea, los milagros sucedían por todos lados, el arrepentimiento, parecía que era la moneda corriente, todos venían, ustedes habrán leído los Hechos, venían por miles, venían porque necesitaban ser salvos. Y espiritualmente algo estaba sucediendo. La armonía entre los cristianos era, digamos que, perfecta, plena. Dice que vendían sus cosas, vendían sus propiedades para darlas a otros, para bendecir a otros. Hoy a veces para que demos algo en la ofrenda, a veces es duro, ¿no? Se pone dura la cosa, como difícil. Pero era algo que estaba sucediendo en la iglesia fuertísimo. La fe estaba por todos lados, por doquier. El Espíritu Santo estaba siendo derramado de manera poderosa sobre los judíos. Sobre los judíos. Un foco de avivamiento estaba transformando y trastornando las vidas de aquellos que se atrevían a creer en Jesús. Había algo que estaba sucediendo. Sin embargo, estaba llegando el momento en que la palabra que Cristo les había dicho tenía que cumplirse y el Evangelio tenía que ser predicado. ¿Qué les dijo Cristo? Van a ir y van a predicar ¿en dónde? En todos lados, ¿no? Entonces estaba llegando el momento en donde eso tenía que esparcirse, ¿no? Y parecía que los discípulos, los discípulos de Cristo, apóstoles que tenían pensado, casi que parecía que dejar ese evangelio únicamente para los judíos, ¿no? Que eran judíos que venían de diferentes partes para recibir ese arrepentimiento, el arrepentimiento de Cristo. Pero Dios los iba a llevar un poco más allá y la transformación recién estaba comenzando. Y esto es lo increíble de Dios, ¿no? Que cuando uno piensa que esto ya está, o sea, llegó la transformación, llegó el avivamiento, y dice, no, todavía falta un poquito más. Y te abre otro panorama, ¿no? Otra cosa, y vos decís, y eso cada vez va a ser más. Lo increíble de Dios estaba por suceder, y la conmoción iba a ser más grande de lo que algunos seguramente pensaron, porque Cristo murió también por los gentiles, ¿sí? Por los gentiles, por aquellos que no eran del pueblo judío, que era... muchos quedaron trastornados, ¿no? Decían, ¿cómo? O sea, si Cristo vino para los judíos, y algo tenía que pasar para decir, no, tiene que haber un cambio en su manera de pensar, porque no solamente Cristo vino para un grupito, ¿no? Para un grupo. O sea, Cristo murió para todos, para todos. Incluso había muerto, esto era para los judíos, para aquellos que eran considerados enemigos del pueblo judío, ¿no? Vaya sorpresa que se llevaron ahí muchos. Y eso vamos a hablar un poquito. Dice, por un lado, y acá vamos a entrar ahí en el pasaje, en Hechos capítulo 10. Ese es el contexto en el que se da este pasaje. Porque tenía que haber una transformación, un cambio, un antes y un después en todo el avivamiento que estaba sucediendo. Por un lado lo tenemos a Pedro. Todos se acuerdan, creo, de Pedro, ¿no? Como muy difícil olvidarlo a Pedrito, ¿no? Con todas sus cosas, con el que negó a Jesús, ¿no? El que le cortó la oreja. Nos acordamos de todas esas cosas de Pedro, ¿no? Era discípulo de Jesús,
era judío, conocedor de la ley, porque conocía la ley, y era respetuoso de ella. Lo podemos leer ahí de hecho, estaba dispuesto a ir hasta las últimas consecuencias para guardarla. Fíjate lo que dice Hechos, capítulo 10, versículo 9 al 14. A ver si lo tenemos ahí. Dice, al día siguiente, mientras el soldado y los sirvientes se acercaban al puerto de Jope, Pedro subió a la azotea de la casa para orar. Era como el mediodía. De pronto sintió que, así como estoy yo ahora más o menos, ¿no? De un hambre, la lija, ¿no? Y quiso comer algo. Por ahí algunos de ustedes también están diciendo, vaya, que termine así, vamos a comer, ¿no? Ya, Ruti, te veo más animada, ¿eh? Me parece que ya del hambre también te da. Y quiso comer algo. Mientras le preparaban la comida, Pedro tuvo ¿qué? Una visión. Vio que el cielo se abría y que bajaba a la tierra algo como un gran manto colgado de las 4 puntas. En el manto había toda clase de animales y hasta reptiles y aves. Pedro oyó la voz de Dios que le decía, Pedro, mata y come de estos animales. Pedro respondió, hay que decirle que no al Señor cuando te habla, ¿no? Dice. Pedro le dijo, no, Señor, de ninguna manera. ¿Qué dice? Nuestra ley no nos permite comer carne de esos animales y yo jamás he comido nada que esté prohibido. Yo cuando leí eso y me vi ahí, bien Pedro, ¿no? Cuando Dios me ha dicho cosas, no, porque en la iglesia nosotros, ¿no? Y salimos con una serie de preceptos, ¿no? Y cosas y normas, a lo que estamos muchas veces habituados, porque eso es lo más sencillo, lo más fácil. Pero eso es lo que me sorprende y me genera mucha conmoción en mi vida. Decir, Dios, el mismo Dios que les había dado esa ley, la ley de Moisés, ¿sí? Eran aproximadamente 613 mandamientos, 613 leyes que tenían. Ya no eran nada más los mandamientos que leemos, eran más, y que tenías que memorizarlo y tenías que también practicarlos. Y Pedro, fíjate la actitud de Pedro, o sea, te está pidiendo Dios, ¿no? Te está diciendo, ¿no? Por ahí tu hermano o esa persona que tienes, que te está diciendo Dios mismo, te dice, mira, agarrá y comé. ¿Y cuál fue la actitud de Pedro? No, ¿cómo voy a comer? Jamás. O sea, siempre dice, nuestra ley no nos permite comer carne de esos animales, no he comido nada prohibido. Conocía la ley. El mismo Dios le está pidiendo, pero estaba dispuesto Pedro a llegar hasta las últimas consecuencias por guardar, ¿no? Esas normas, esos preceptos, ¿no? Esa ley. Yo decía, ¿cuántas veces nos pasa esto, ¿no? Cuando Dios nos da muchas veces una palabra, una dirección, nos habla al respecto sobre algo, alguien, y a veces lo primero que ponemos son nuestras excusas, ¿no? O nuestras prácticas, y decir, Dios quiere ir un poco más allá, ¿no? Era el mismo Dios el que le mandaba a hacer eso que él había aprendido que no se debía hacer. Era Dios, esto que les decía, que les había dado esa ley. Era el mismo Dios que había enviado también a su Hijo a morir en una cruz. Y aún así él estaba lleno, ¿no? De muchas normas, ¿no? Muchas leyes, mandamientos, ¿no? que tenía que cumplir y que no le permitía ver más allá, ¿no? Un poquito más allá de lo que Dios quería hacer. Esto por un lado tenemos Pedro que va a recibir este mensaje, y por el otro lado, arranca, en realidad me adelanté a la historia, pero por el otro lado lo tenemos a Cornelio. ¿Sí? Cornelio era un centurión, era un oficial, un hombre bastante importante, de una compañía, ahí dicen en los primeros versículos del capítulo 10, llamada la Italiana. Era un oficial del ejército romano. Cualquier judío patriótico, ¿sí?, de ese tiempo lo hubiese visto naturalmente mal a Cornelio, hasta odiarlo por ahí, ¿no? Porque eran los enemigos del pueblo de Israel, del pueblo judío. Habían más o menos 32 de estas cohortes de italianos que estaban estacionados en diferentes provincias del imperio. Fueron compuestas de voluntarios italianos y fueron consideradas las tropas romanas más leales.
sea, eran las más cercanas al imperio, ¿no? Ahora, porque él, este Cornelio, era un siervo tan leal de los opresores de Israel, imagínese el odio, ¿no? La bronca que le tenían seguramente los judíos. Eran oficiales que no tenían ninguna clemencia, ningún tipo de clemencia, ¿no? ni de temor de nada. Ellos recibían las órdenes del imperio y era lo que se tenía que hacer. Ahora, este Cornelio, y me encanta Cornelio, porque veo en él, y lo he escuchado muchas veces, ¿no? Cuando en la iglesia hablamos de ese primer amor, ¿no? Usted lo ha escuchado seguramente, ¿no? Cuando hablamos de conocemos a Cristo y conocemos de Él y llegamos a ese primer amor, ¿no? Y que yo lo he escuchado y muchos nos quedamos añorando, ¿no? Ese fuego, ¿no? Del primer amor, que yo creo que, y hace un par de domingos el pastor Emanuel compartía algo acerca de esto. O sea, no nos podemos quedar con eso, ¿no? Con eso que me pasó hace 30, 40 años, ¿no? El Evangelio es vivo. O sea, el Evangelio te va renovando cada día. No nos podemos quedar con eso. Cada día el fuego del Señor. Por eso Pablo decía, mira, tienes que aviva ese fuego de Dios que hay en tu vida. Avivemos ese fuego de Dios. Y lo veo a Cornelio con todo este rango, este cargo, un hombre importante, pero con una fe tan sencilla. Y yo lo veía y decía, Pedro, yo lo entiendo a Pedro y lo he leído y digo, era tipo duro, ¿no? Estuvo con Jesús, discípulo, lo siguió, vio todo lo que Cristo hizo. Cuando Cristo resucitó, se les apareció, lo vieron, recibieron otras enseñanzas. Pero eso no es suficiente, ¿no? Pareciera que no fuese suficiente. Lo mismo nosotros acá. Porque en Dios nunca es suficiente. Siempre hay que ir un poco más allá. Siempre hay que ir un poco más allá. Y me doy cuenta cuando lo leía a Cornelio, ahí en Hechos capítulo 10, versículo 1 y 2. Fíjate la descripción de Cornelio. Dice, en la ciudad de Cesarea vivía un hombre llamado Cornelio. Era capitán de un grupo de 100 soldados romanos al que se conocía como regimiento italiano. Cornelio y todos los de su casa amaban y adoraban a Dios. Fíjate esto qué importante, ¿no? Dice que él y todos los de su casa, ¿no? Era parte de las normas, ¿no? y de la ley romana, ¿no? La institución de la esclavitud, ¿no? Tenían esclavos. Imagínate que él tenía toda esta gente a su cargo, ¿sí? Esclavos, hijos, esposa. Pero dice que algo Cornelio había hecho bien. Había tenido un encuentro con Cristo. Porque adoraban al Dios de los judíos. Él adoraba al Dios de los judíos. Generalmente todos estos romanos eran enseñados desde chicos a adorar una gran cantidad de dioses, ¿no? Muchos eran griegos, ellos se llenaban de todas las colonias, ¿no? Que estaban sobre todo alrededor del Mediterráneo, y adoraban una gran cantidad de dioses. Él decidió adorar al Dios de los judíos. Ya estamos. 3 cosas más les prometo y ya estamos. ¿Estás bien? ¿Estás bien, Nicolás? ¿Estás bien también? Dale. Además, dice, Cornelio ayudaba mucho a los judíos pobres y siempre oraba a Dios. Fíjate, esta es la descripción de Cornelio, ¿no? Dice que amaba a Dios, ayudaba a los pobres y siempre oraba a Dios. Era un hombre piadoso, temeroso de Dios, que hacía y que ayudaba a los necesitados. Y puedo observar, ¿sí?, en estos 2 personajes, ¿sí?, un cuadro del poder de Dios obrando de manera sobrenatural, y del cual quiero sacar 3 cosas en esta mañana, ¿sí?, para nuestro día a día. Fíjate que hay algo, y de esto vamos a hablar, número 1.
Las entreamigas tienen una frase que dicen que el cielo, ¿qué? A veces se la saben todas, ¿no? El cielo, está bien, pues han venido las entreamigas también eso. El cielo gobierna. Y yo agregaría algo más a eso, es que el cielo no duerme. El cielo no duerme. O sea, el Señor, nosotros por ahí sí entramos en un estado de descanso natural, ¿no? Pero el cielo no duerme. Hay algo que está pasando en el cielo y que Dios está planeando y que Dios está haciendo y que Dios está obrando y no duermes. El cielo está activo, ¿sí? No nos olvidemos de eso. El cielo está activo. Y los veo a estos dos hombres. Ambos están buscando del Señor. Me parece importante eso. Tanto Cornelio como Pedro estaban buscando de Dios. Cada uno a su manera, pero ambos estaban en un momento de oración, de búsqueda. Por eso, qué importante es cuando venimos. Yo a la gente le digo, mira, si con los días que voy a la iglesia soy como soy, creo que me harían falta un par de días más, ¿no? Para ver si me termino de emparejar, porque, o sea, qué importante es venir, es buscar de Dios, ¿no? Es buscar de Dios, qué importante. Por eso, todo esto está direccionado hacia venir a Cristo, hacia ir al Señor. Porque tenemos que entender que nuestra lucha, ustedes ya lo saben, no es contra Martín, no es contra Nico, es contra potestades espirituales. Esa es nuestra lucha. A veces parece que nos olvidamos de esto, porque como andamos tanto en la carne, ¿no? y en nuestras cosas, en nuestras rutinas, entonces nos olvidamos que la lucha es espiritual. Es una lucha por la salvación de nuestras almas, de nuestro ser. Entonces, el cielo está despierto, está activo. El cielo está obrando. Todo el ejército del cielo se activa en pos de una oración que va acompañada de frutos de la obra de Dios en nuestras vidas. Fíjate, Cornelio busca de Dios de una manera, yo lo veo buscando de una manera práctica, sencilla. Por ahí no tenía toda esa ley, todos esos mandamientos, preceptos, normas que tenía Pedro. Por ahí no los conocía, pero buscaba de manera práctica, sencilla, porque el Evangelio es eso. El Evangelio es eso. Nosotros somos buenos, otra vez en esta tensión, nos gusta siempre como que vamos más hacia la ley de la carne, del pecado, y nos gusta más eso porque es como que es lo que tenemos ahí, accesible ahí, lo tengo ahí, lo estoy viendo, lo puedo ver, pero cuando hablamos de fe, tiene que ver con un proceso y un trabajo espiritual, ¿no? Y vemos cómo Pedro también, ambos están buscando del Señor. Ahora, si ustedes, no les voy a leer todo el pasaje, pero toda esa oración y todo eso que ellos están haciendo, están buscando, va a haber una respuesta de Dios, ¿sí? Hay una respuesta de Dios para nuestras oraciones, yo lo creo. Cuando venimos los martes acá a orar, hay una respuesta de Dios para nuestra oración. Ahora, prepárate para esa respuesta. ¿Sí? Prepárate para esa respuesta de Dios, porque muchas veces, generalmente no tiene que ver con lo que vos estás deseando o esperando. ¿No le ha pasado que usted está orando por algo y Dios le sale por otra cosa que dice, ¿y esto de dónde salió? ¿Querías ver esto? Bueno, ahora te voy a mostrar esto. Porque así es Él. Yo creo fervientemente que el Señor, Él contesta nuestras oraciones y Él va más allá de nuestras dudas, problemas, pero sí tenemos que estar abiertos a lo que el Señor nos demande, ¿sí? Porque a veces oramos, ¿no? Y es fácil orar y venir y decir, sí, Señor, acá estoy. Pero ¿estás dispuesto a hacer lo que Dios te demande? ¿Sí? ¿Estás dispuesto a hacerlo? Esto significa muchas veces romper, muchas veces con nuestros conceptos, muchas veces preceptos, teorías, teologías, un montón de cosas más para abrirnos a lo nuevo de Dios, ¿sí? A lo nuevo de Dios. A Cornelio, fíjate, le fue enviado un ángel. Dice que Dios envió un ángel, un mensajero. Le envió a Dios a Cornelio. A Pedro fue Dios mismo quien le habló. Pero veo en todo esto que el cielo se pone de acuerdo para ejecutar una orden en el tiempo, en el lugar y con las personas oportunas, ¿sí? Ustedes se acuerdan, Eclesiastés 3, capítulo 3, versículo 3, dice que todo tiene
Todo tiene su tiempo, su hora. Sí, mira, no sé cuál es tu oración de este tiempo, pero hay algo que ya está sucediendo. Y en el momento oportuno, en el momento correcto, eso va a dar fruto. Ahora, prepárate para hacer lo que Dios te demande. Sí, ya lo veo a Marce allá y al grupo Colores. Prepárate para lo que Dios te va a demandar. Y no es para que te dé miedo, es para que digas, qué bueno que puedo ser parte de la obra de Dios en las vidas de otros. ¿Sí? Y creo que esto está encaminado y perfectamente direccionado hacia todo lo que viene. Vamos a tener que salir, vamos a tener que ir y prepararnos para lo que Dios va a estar obrando, pero hay algo que ya está pasando y el cielo está activo. Entonces tenemos que meternos en eso. Número 2, preparémonos para hacer esto que está hablando. Preparémonos para ser instrumentos de Dios y canal de bendición para otros. A ambos se les dio un mensaje. De hecho, en esta versión que estoy leyendo dice mensaje, el mensaje que se le envió, mensaje enviado a Cornelio, mensaje enviado a Pedro. Yo me pregunto, ¿qué mensaje se me estará enviando a mí, no? ¿Vieron como cuando vos estás con el WhatsApp, ahora que ustedes están tecnológicos, y alguien te está, yo lo tengo a mi viejo y cuando mi viejo está escribiendo, te aparece escribiendo y no aparece nada, ¿no? Está a veces minutos que no te manda nada, ¿no? Y entonces yo me pregunto, digo, ¿qué me estará preguntando, no? O cuando tenés esa persona que yo soy, discúlpeme si a alguno le mandé audios largos, pero yo 2, 3 minutos, algunos me ponen en 2X, me dijeron, no, 3X, no sé cuánto hay ahora. Para que termine más rápido el audio, ¿no? Y yo me pregunto, digo, en mi tiempo de búsqueda de Dios, de mi oración, ¿qué mensaje me estará Dios ya texteando, whatsappeando, para decir, me tenés que hacer esto, ¿no? Generalmente tiene que ver con romper cosas en mi vida porque tengo que cambiar para poder ver la necesidad del otro, ¿no? Para poder amar, porque hay que amarlo al otro, ¿eh? Hay que amarlo al otro. Justo hoy a la mañana me pido el Uber porque tenía que estar a las 9 acá de la mañana porque se tenía que organizar algunas cosas por acá. Y me pido el Uber, el auto que llegó. Y bueno, son las 9 de la mañana. Yo no sé a usted si le pasa, muchas ganas de hablar. Mire que me gusta hablar, pero a esa hora a veces yo no tengo ganas de hablar. Lo último que quiero es hablar. Y el señor, me pareció un señor, que le gustaba hablar. Entonces me siento al lado. Y claro, una persona, mire cómo estoy más o menos vestido decentemente, joven por supuesto, con toda la vida por delante, domingo a la mañana, pueden pasar 3 cosas. Usted me las puede decir si quiere. Claro, 3 cosas. O estoy saliendo de un fiestón que vengo, entonces estoy yendo desvelado. Nunca me pasó, pero hubiese sido necesario, ¿no? Algo de eso. O vengo de alguna fiesta a las 9 de la mañana, o me decía el Señor, claro, el Señor me empieza a preguntar, me dice, claro, no, para sacar conversación, no, porque llevo algunos para trabajar, yo me acuerdo, un tiempo trabajé los domingos, o otros que estamos trastornados y venimos a la iglesia, ¿no? Todavía. Entonces a las 9 de la mañana, ¿no? Entonces me dice, vas a la iglesia. Y claro, me dice, no, porque yo fui un tiempo, soy católico, y dije, tengo que hablar con el Señor acerca de esto. Y si ya me comprometió, ya me comprometí. Claro, yo ayer le digo, estoy encontrando cosas. Le digo, mira, la verdad que hasta que te toca el Señor a las 9 de la mañana y te charla, ¿no? Entonces ya dije, bueno, y algo dentro mío, me reí solo. Dije, bueno, anoche estaba muy apóstol Pablo, muy San Pablo, escribiendo ahí, anotando, diciendo la revelación. Y hoy me parece el Señor, le tengo que hablar, le tengo que compartir del Evangelio. Bueno, entonces le digo, no, porque yo era católico, pero mi suegro era evangélico. Entonces empezamos a hablar y hasta que me trajo acá arriba, acá en la esquina con Jara, y dije, bueno, es así esto. Las oportunidades, porque algo pasa, porque es algo espiritual. Tenemos que entenderlo. Es algo espiritual. Y a ambos se les dio un mensaje especial, se les fueron dadas órdenes, instrucciones de lo que tenían que hacer, y son órdenes precisas. Cuando Dios te habla, cuando tú buscas al Señor,
algunos yo sé que están comenzando estudios, proyectos, trabajo, un sinnúmero de cosas. Cuando Dios te da una dirección, no te da una dirección ambigua, no es decir, ay, no me habrá, será Dios. No, muchas veces sos vos, porque es lo que querés. Pero Dios te da una dirección clara, a través de alguien, de algo. Pero tenemos que tomar decisiones y son instrucciones claras, precisas. Y yo hoy, bueno, justo lo anoté. ¿Se acuerda de Jonás cuando lo mandó a predicar a Nínive? Bueno, hoy me sentí así más o menos. Ay, no quiero ir. Porque Jonás dice, pero se van a convertir, no quiero que se conviertan al Señor. A mí me pasaba me acuerdo, ya estaba en Güemes, en el local, y el cuidacoches ahí, nos hicimos amigos de Pablo. Me dice, pero llévame, ya uno, imagínese, lo que habla, todo mi lenguaje es full eclesiástico, ¿no? Entonces todo ya se te nota que sos cristiano. Entonces me decía, no, bueno, y le compartí. Me dice, pero llévame a la iglesia. Le digo, escúchame, te veo acá todos los días, ¿qué querés? ¿Te veo en la iglesia también? Me sentía como Jonás. No me diga que a usted no le pasó. Le digo, escúchame, le digo, si ya estoy todos los días, ¿capaz que crees que te tengo que ver en la iglesia otra vez? Después lo invité, obvio, ¿no? De Maru me está viendo, me está diciendo, ¿cómo no lo trajiste? Bueno, lo trajiste a la iglesia. Yo invité también. Ahora, nos toca, tenemos que ser sensibles a lo que Dios nos está hablando. No seamos como Jonás, ¿no? Escuchamos lo que Dios quiere hacer, se nos da una orden, pero estamos tan llenos de nuestras cosas, de nosotros mismos, que no somos capaces de ver más allá de nuestros prejuicios, ¿no? Y de nuestras cosas. Necesitamos una iglesia, este tiempo, y siempre necesita el Señor una iglesia que esté abierta a lo que Él está haciendo, a lo que Él está hablando. Tenemos que pedirle a su Espíritu Santo que nos cambie, que trabaje en nosotros, que nos vuelva a moldear. ¿Se acuerda cómo dice que somos como el barro en las manos del alfarero? Que nos vuelva a moldear en sus manos. Y prepárate para ver lo que Dios te va a... Después no diga, envíame a mí, Señor, pero mandalo a Mario, ¿no? Porque yo la verdad que estoy ocupadísimo. Bueno. Y ahí terminamos casi que todo. Si no, bueno, venga los martes de oración, ¿no? Así todo acá. Vamos a levantar las manos y bueno, pero Dios también te pide que venga, que ores, ¿no? Y se trata de eso. Ya este martes seguro vamos a estar todos porque se van a ir tocados con esto y no van a ajustar la silla, ¿no? Tenemos que ser sensibles a su voz sobre lo que Él está haciendo. Y número 3, siempre me encanta esto y me va a escuchar hablar de esto repetidas veces porque es lo que yo vivo, ¿sí? Porque siempre hay un antes y un después. Siempre hay un antes y un después. Cuando tú eres un instrumento y te conectas con lo que Dios está haciendo, te vas a cruzar, mira, el Uber, el que te lo vas a cruzar, te lo vas a encontrar. Esa es la oportunidad. Y se van a encontrar. Y cuando te encuentras, ¿sabes qué pasa? Algo queda ahí. Siempre hay un antes y un después, como nos pasó a nosotros. Un antes y un después. No lo voy a leer ahora, pero después si quiere anótelo, Hechos 11, 15 y 18, es ese antes y ese después. En lo que sucedió en la vida de Cornelio, porque fue el punto, fue el punto clave y fue la transición hacia la explosión del Evangelio a los gentiles. Y fue una cosa maravillosa, fue el derramamiento del Señor. Y ¿sabes qué? No lo vamos a entender, porque el derramamiento del Espíritu Santo, ellos ya conocían de Dios, creían en Dios, pero el Espíritu Santo tiene que ser derramado. El Espíritu Santo tiene que ser derramado en nuestras vidas. Pero tú dices, bueno, yo ya lo conozco a Jesús, me arrepentí, Bueno, ¿sabes qué necesitas? Que el Espíritu Santo sea derramado en tu vida. Yo me acuerdo, me da unos minutitos más, ahora sí, no se está cayendo nadie. Me acuerdo el tiempo que estuvimos en Capital, ahí el instituto, ya el pastor Manuel ha hablado varias veces, ¿no? De los estudiantes del instituto bíblico, ¿no? De enviar. Me acuerdo una noche, salíamos de unas clases, ¿no? Y íbamos, eran 2 edificios, ¿no? El edificio de Avenida San Juan, en donde estaba el instituto, y había otro en calle San José, ¿te acordás? Lugar de un sinnúmero de problemas para el pastor Emanuel, que volvió terminaba con la cabeza así, ¿no? De todos los problemas que había ahí. Me acuerdo una noche salimos
Y era ya 10 de la noche, porque cenábamos en el instituto y después nos íbamos, claro, no nos íbamos a ir sin comer, ¿o no, Maru? Los estudiantes de teología tienen mucha hambre, ¿no? Son gente con mucha hambre generalmente. De hambre de la palabra y hambre también de algo para comer. Entonces salíamos y me acuerdo eran como las 9:30, 10 de la noche, ahí íbamos por Avenida 9 de Julio, ahí en Capital. Y por alguna razón veníamos ahí jugando con una botella de plástico ahí, veníamos con los compañeros, íbamos saliendo. Y de la nada aparece un hombre de la nada. Y como que se enojó con lo que estábamos haciendo, y no, ¿por qué están tirando? Y se enojó y no sé qué nos dijo. No, bueno, le dijimos, estábamos paviando, pero ya está, dejamos ahí, veníamos con el grupo de compañeros. Y no sé en qué momento, no me pregunte cómo ni cuándo, él se me empezó a acercar, y bueno, yo ya, digo, ¿qué está pasando, no? Pero veníamos todo el resto de compañeros y me dice, ¿ustedes me dice dónde vienen? ¿Qué son? Y me empieza a preguntar cosas. ¿Qué hacíamos? Le digo, no, venimos del instituto, estamos estudiando teología, ¿no? Somos estudiantes, estamos del seminario, somos los enviados estás conociendo a los enviados a las naciones, ¿no? Y lo estudiamos en el instituto. Son cristianos, me dice. Y le digo, son esos momentos que voy a decir, ¿le digo sí o le digo que no? ¿Le digo que soy cristiano? Le digo, sí, somos cristianos. Me dice, ¿me podés leer? Me dice, tengo acá un Nuevo Testamento, me dice. ¿Me puedes leer un versículo? Claro, yo, directo, ¿qué cree que le fue a buscar? Juan 3:16. No le voy a buscar, le digo, Juan 3:16. Bueno, le digo, te voy a leer, le digo. Algo raro que pasó, pero yo cuando a medida que escribía esto decía, algo está pasando espiritualmente y las oportunidades están y te van a aparecer. Me acuerdo que me dice, yo me acuerdo me acuerdo de él, su mirada, era una mirada como los ojos, había algo como nublado, como yo lo recuerdo. Pero le digo, mira, te voy a leer. Mira, Juan 3:16 dice esto. Me dice, vos sabés que dice, te lo pedí y tengo este Nuevo Testamento porque mi papá era pastor. Mi papá era pastor, yo dejé, no quise seguir en la iglesia, con Dios, hice mi vida y la verdad que me hice bastante mal y algo sentía que tenía que venir por acá, me dice. Sentía que tenía que pasar por acá. Y bueno, dice, justo los encontré a ustedes. Dice, pero, y ahora con esto que me lees, algo en 3 cuadras, terminamos en la esquina, mis compañeros iban por ahí cerca, y yo viéndolos, por cualquier cosa quédense cerca, ¿por qué no? Tengo mi fe y confío en el Señor también, pero bueno, a veces... Y llegamos a una esquina y me acuerdo que él dice, mirá, ¿sabés que pueden orar por mí? Dice, ¿pueden orar por mí? Digo, sí, ¿cómo no? ¿Cómo no vamos a orar? Y le digo a los chicos, bueno, ¿cómo no vamos a orar por él? Digo, ¿vos querés reconciliarte con Dios? ¿Querés volver a...? Sí. No me pregunten en qué momento pasó todo. El hombre se reconcilia. Pedimos, no sé por qué pedimos, ya sé por qué, pero pedimos al Espíritu Santo que le llene. De la nada él empieza a vomitar ahí, pasó en la calle ahí. Y estábamos todos, claro, veníamos de recibir los seminarios y ahí el seminario te quedamos y decía, ¿ahora qué hacemos? ¿No? Nos miramos entre los compañeros, ¿qué hacemos? Y bueno, algo pasó. Y después me dice, mira, cuando él nos ve, había luz en sus ojos, ¿no? Porque los ojos es una cosa que te habla, ¿no? Y te dice. Y nos dice, mira, cuando yo empecé a hablar con vos, me dice, no miraba nada. No miraba, veía nublado, oscuro. Dice, no veía nada. Ahora puedo ver. Dice, ahora puedo ver. Algo me pasó. Dice, ahora puedo ver. Después quedó el contacto, tuvimos contacto con él. Y leía esto y decía, algo Dios está haciendo, algo Dios está obrando. Y te van a llegar. La pregunta es, ¿vos estás preparado para eso? ¿Estás buscando al Señor de Dios? ¿Estás orando? ¿Estás pidiendo? Ahora vamos a tener la campaña. Qué gran oportunidad para
a ver si nos ponemos a orar en serio y pedir al Señor que tenga misericordia de esos que van a estar, de los que van a llegar. Y estate abierto por lo que Dios va a estar haciendo. Dice Romanos, capítulo 8, versículo 2 al 4. Dice, porque el poder vivificador del Espíritu, poder que reciben a través de Jesucristo, los libera del poder del pecado y de la muerte. La ley no pudo liberarnos porque nuestra naturaleza pecaminosa anuló su poder. Pero, ¿quién? Dios envió a su propio Hijo con un cuerpo humano, igual en todo al nuestro, para entregarlo en sacrificio por nuestros pecados, y así destruyó el dominio del pecado sobre nosotros. Por eso, si vivimos según el Espíritu Santo y negamos obediencia a nuestra vieja naturaleza pecaminosa, podemos obedecer las justas demandas de la ley de Dios. Qué hermoso capítulo. Es el poder vivificador del Espíritu en nuestras vidas, que obra a través nuestro para bendecir a otros, ¿sí? Pensaba, y con esto cierro, cuánto necesitamos en este tiempo volver a Cristo, ¿sí? Esto que cantamos, quiero que terminemos cantando esto y quiero hacer una cosa más nada más. ¿Cuánto necesitamos en este tiempo volver a Cristo de forma sencilla y práctica? ¿Se acuerda cómo leíamos a Cornelio? Él oraba, adoraba a Dios, ayudaba a los otros. Volver a Él y estar dispuestos a ser transformados por medio del poder vivificador, poder que te da vida del Espíritu Santo. Hay vida en Él, hay esperanza, todo temor, toda angustia, miedo, ¿sabes qué? Se van a ir porque Él vive y porque tu fe, mi fe, está puesta en el milagro de la cruz.